Bien, el mensaje de esta mañana va a versar acerca de Josué, un llamado a una misión. Para ello vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que comprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, llamado a una misión. Transcurridos varios siglos, la promesa de Dios dada a Abraham iba a cumplirse. Las dudas del pueblo ya les había costado 40 años de retraso, pero ahora ha llegado la hora de conquistar la tierra prometida, una tierra que ya de antemano, como hemos leído, Dios la había dispuesto para su pueblo. De modo que existe una estrecha relación entre el libro de Josué y las promesas dadas a Abraham, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, la que Dios daría a los descendientes la tierra de Canaán. Josué, que era hijo de Nun y que pertenecía a la tribu de Efraín, y cuyo nombre significa Yahvé salvación, realmente en su origen su nombre era Oseas, que significa salvación. Pues bien, Josué puede parecernos una persona con un carácter fuerte, con un sentido de decisión arraigado, todo esto es cierto. Sin embargo, a pesar de poder tener esas características, Josué era consciente que iba a tener delante suyo una misión ardua, una misión nada sencilla, de manera que Dios, consciente de esa situación, le dice a Josué, versículo 9, no temas ni desmayes. Lo que le esperaba a Josué, pues, era de mucha envergadura. Y conociendo la trayectoria que durante años había tenido el pueblo, Josué debía de armarse de paciencia, armarse de valor y de firmeza. No iba a ser nada fácil, el propósito al que Dios le estaba llamando. Y en un principio la lógica ante tal llamado es que, viendo Josué el alcance de la dimensión de la tarea, pudiera tal vez atemorizarse. Y eso no hubiera sido extraño porque ante él se encontraba un territorio extenso, grande, con gente luchadora. Sin embargo, Josué lo tenía claro. Y como ocurrió tiempo atrás cuando fue a inspeccionar la tierra junto a Caleb y 10 espías más, se veía preparado para asumir esa tarea que Dios le estaba encomendando. Ahora Josué, el que había sido el segundo de a bordo,
quien durante años había sido instruido, capacitado y preparado por Dios al lado de Moisés, ahora es el líder escogido por Dios para llevar a cabo la misión de entrar al pueblo a la tierra de la promesa. Una tierra que, como nos dice el versículo 2, es Dios quien la daba. Por tanto, ha llegado el momento que había esperado y soñado aquella generación inicial que había salido de Egipto, pero no va a ser fácil. La nueva generación se va a encontrar con obstáculos que solamente podrán superarlos si tienen a Dios a su lado. Y esto es importante. Ahora bien, a la luz del texto encontramos detalles significativos. Si leemos en el versículo 2, vemos que se abre un nuevo escenario. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. Ha muerto. Como sabemos, la muerte de Moisés ocurrió en Moab una vez que Dios le había mostrado la tierra, ¿verdad?, estando en el monte Nebo. Así que el gran líder que les sacó de la tierra de Egipto, el gran líder que les guió por el desierto, aquel que sufrió la incomprensión y la soledad, ese gran líder ya no está. Ya no está. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quién hará entrar al pueblo a la tierra? Si nos vamos a la Nueva Versión Internacional de este versículo 2, las palabras son más directas. Y en esta versión nos dice, por eso tú, refiriéndose a Josué. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira Josué, no digas que lo hará otro, no digas que lo hará el más importante, el más competente, no digas que el más capacitado, ni el más inteligente, ni el de mayor trayectoria. No, estoy diciéndote a ti Josué, que serás tú, porque yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te he escogido a ti y a ningún otro. Dicho de otra manera, he decidido, Josué, que tú ocuparás el lugar de Moisés, mi siervo. No era poca cosa lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Fijémonos que lo que nos dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. En este texto encontramos lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Otra versión dice, como quien habla con un amigo. Increíble, increíble. Dios estaba otorgando a Josué el mismo privilegio, el mismo rango que había tenido Moisés. Dios estaba poniendo a Josué a la misma altura a la que estuvo Moisés. Y llegados a este punto, por tanto, el texto nos lleva a varios aspectos a tener en cuenta. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios realiza su obra por medio de personas. Dios no necesita, como sabemos, a nadie para extender su obra, pero se place en usarnos para tal fin. Y esto es lo que hizo primeramente con Moisés y ahora hace con Josué. Inicialmente en los planes de Dios estaba Moisés para que fuera el líder de sacar y llevar a la tierra prometida a todo el pueblo. Un pueblo que se encontraba esclavo en Egipto. Pero para ello tuvo que pasar por una preparación. Y esa preparación consistía en modelarlo, en capacitarlo para que así fuera. Una capacitación que duró 40 años en la tierra de Madián, pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, cosa con la que Dios le estuvo forjando
para la misión que le tenía guardada. Dios hizo lo mismo, por tanto, con Josué, poniéndole 40 años al servicio de Moisés, en cuyos años aprendió y fue capacitado para suceder en el liderazgo. Evidentemente el aprendizaje no fue sencillo. Josué tuvo que luchar y ganarse la confianza del pueblo. Y algo así, algo parecido, le ocurrió al apóstol Pablo, cuando después del encuentro con Jesús, camino de Damasco, los creyentes del lugar desconfiaron totalmente de él hasta que vieron el cambio radical que se había producido en la persona de Pablo. Y como ocurre, pues también fue capacitado para el ministerio entre los gentiles. Y hermanos, es que Dios llama, al que llama, lo capacita. Dios al que llama, lo capacita. Cuando Josué estuvo preparado, Dios le mostró la tarea que tenía por delante, indicándole la amplitud del territorio que le había dado, aunque no la conquistaron toda, como podemos verlo en los versículos 3 y 4. Para hacernos una idea, ese territorio correspondía a lo que actualmente es la parte sur, el Negev, Líbano, Irak y Siria. Todo ello abarcaba la tierra prometida. Así que no era poca cosa, porque habían pueblos experimentados en luchar. Sin embargo, se daba una circunstancia imprescindible, diría, básica y primordial, como es que el mismo Dios era quien le daba la tierra y no otro. Así que Josué tenía una tarea que por un lado era un privilegio, pues en su liderazgo llevaría al pueblo a esa tierra tan soñada por generaciones, pero al mismo tiempo, y esto es lo que sucede en el liderazgo, en la responsabilidad ministerial, era una labor también que traería conflictos, puesto que, por ejemplo, tiempo más adelante, más tarde, cuando estaban conquistando la tierra que Dios les daba, el pecado de un hombre aparece en primera línea, el pecado de Acán. Y ello causó la derrota contra Jai. Aunque sabemos por la historia bíblica, ¿verdad? Una vez reconocido el pecado, Dios mandó atacar nuevamente a Jai y la conquistaron. Ahora bien, esta cuestión nos lleva a dos principios que se desprenden de un buen liderazgo. En primer principio, el primero de ellos, consiste en que Dios garantizaba su presencia a Josué mientras le encargaba la tarea de llevar a buen término la promesa de poseer la tierra. Nos dice el versículo 5, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Y esta promesa que Dios le daba a Josué estaba condicionada a asumir el liderazgo, porque la misma responsabilidad que tuvo Moisés, al ser el líder de todo un pueblo, es la misma que le suponía a Josué al reemplazar a ese líder de la talla de Moisés. Y es que el liderazgo conlleva responsabilidad. El autor a los Hebreos, nos vamos al capítulo 13, versículo 17, y ahí deja sentada la responsabilidad que tienen adquirida los líderes, que en el caso que nos dice el autor de Hebreos es hacia los pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Por otro lado, el afirmar Dios que estaría con Josué, tal como expresa las palabras en el versículo 5 que hemos leído, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, significaba la confirmación de la misión encomendada a Josué. Además, la promesa que estaba recibiendo era una promesa en tres dimensiones. Mirad, la primera, Dios le estaba diciendo que Él mismo estaría presente.
y lo expresa con la frase estaré contigo. La segunda dimensión es que Dios le daría las instrucciones necesarias, y lo vemos en este versículo con la expresión no te dejaré. Y en tercer lugar, Dios mismo iba a participar directamente. ¿Cómo? No te desampararé. Es pues que la promesa tridimensional de Dios está basada en hechos y no en posibilidades. Por tanto, el asumir Josué el cargo, digamos, del líder del pueblo, las palabras de fidelidad por parte de Dios le daban seguridad. Una seguridad apoyada por su experiencia en cuanto que conocía cómo había actuado Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las circunstancias, a lo largo de toda la travesía, desde la salida de Egipto hasta las mismas puertas de entrada a la tierra prometida, donde ahora se está encontrando el pueblo y Josué. Además, las palabras de fidelidad de Dios, ya Josué y el pueblo la conocían, no les venía de nuevo. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8, Dios le dice a Moisés para sí y para dar al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Vuelve a decir, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vayamos al libro de Primero de Crónicas, capítulo 28 y 20, y allí encontramos las mismas palabras. Y es que allí, en Primero de Crónicas, vemos cómo el padre David, ¿verdad?, da palabras a su hijo Salomón, y son estas mismas palabras. Y si nos vamos nuevamente al libro, al autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, volvemos a encontrar estas mismas expresiones. Y es que esta reiteración ratifica la promesa fiel de Dios que se cumple a lo largo de todos los tiempos en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque es una promesa atemporal, siendo la garantía de que Dios siempre está ¿con quién? Con sus hijos. En el caso de Josué, en el que Dios le garantiza su presencia con él en medio del pueblo, en la nueva etapa que están a punto de comenzar, va a ser la base, porque aunque se conocían las acciones, evidentemente, que Dios había realizado, también es cierto que la incertidumbre de ocupar una tierra nueva, con la ausencia de ese gran líder que había sido Moisés, podría desorientar tal vez al pueblo respecto al propósito de Dios. El segundo principio consiste en la responsabilidad que debe asumir Josué, y no solo por el cargo de líder, sino por el hecho de la fidelidad de Dios hacia su ministerio. Hacia su ministerio. Tengamos en cuenta que la expresión que se ve en este texto que hemos leído, de esfuérzate y sé valiente, esta expresión que Dios le solicita a Josué y que se repite por 4 veces, versículos 6, 7, 9 y 18, resume lo que Dios requiere de Josué. Y lo hace en 2 direcciones. La primera de ellas se encuentra relacionada con la actitud frente a la tarea que tenía Josué por delante. Versículo 6, porque tú, y no otro, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Es decir, lo que le está diciendo Dios a Josué es que él será el encargado o el que tendrá la responsabilidad de repartir la heredad a cada tribu del pueblo. Y esto, que puede parecer fácil, no lo era. Requería esfuerzo y requería ánimo, porque la experiencia vivida con Moisés
había demostrado que en ocasiones el pueblo, desgraciadamente, no estaba de acuerdo con todo y se había rebelado. Y esto Josué lo tenía bien presente. A todo ello pensemos también que la tierra prometida la tenían enfrente, pero debían de cruzar el Jordán, debían de cruzarla. Y al otro lado del río se encontraban pueblos, evidentemente, que se resistirían. Esta es la primera dirección. En la segunda dirección está relacionada con la obediencia a la ley de Dios. Dice el versículo 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que esforzarse, tenía que tener valentía en cumplir lo que dictaba la ley de Moisés. ¿Y qué contenía la ley? ¿Qué contenía la ley? Deuteronomio capítulo 6. Allí observamos que Dios había mandado leyes tanto en lo social como en lo espiritual. El cumplirla significaba reciprocidad con la fidelidad de Dios. En otras palabras, corresponder a la fidelidad de Dios. Un Dios que los había sacado de Egipto. Sin embargo, el texto dice más, y dice el versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y estas palabras son un stop. Un stop. Hay que pararse. Porque, desgraciadamente, hay que evitar, como algunos hacen, que buscan excepciones a la palabra de Dios, desviándose y haciendo arreglos que puedan convenirles mejor. Y la palabra de Dios es clara al respecto. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, o como dice Deuteronomio 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El alterar la palabra de Dios podía amenazar la unidad del pueblo y su fidelidad. De ahí que Dios insista tanto en que se ha de cumplir. Porque llevándola en el corazón y en la mente, teniéndola presente a cada instante, ¿qué haría? Que la conquista prosperara. Por otro lado, el éxito del liderazgo de Josué radicaba en la fidelidad a esa ley. Lo hemos leído en el versículo 8. No te apartes de ella. Dios está, y esto tenemos que tenerlo bien presente, Dios está instruyendo a Josué y a su vez también al pueblo. Y lo está instruyendo en lo imprescindible que es su palabra para el bien espiritual. Y es que el ser fiel a la palabra es la manera con que se guarda o como es guardada, consultándola siempre, memorizándola, meditándola cada día y cumpliéndola incondicionalmente. Y contrariamente a lo que podamos pensar, ¿verdad?, o lo que nos pueda parecer todo ello, como nos dice el salmista, será una delicia. ¿Por qué? Porque conoceremos más a Dios, conoceremos más su voluntad, nos afianzaremos más en la comunión con Él, creeremos y como resultado amaremos su palabra y viviremos más a Dios. Así que el conducirse bajo el paraguas de la palabra en obediencia hará que se prospere en el camino de la santificación. Repito, el conducirse bajo el paraguas de la palabra en obediencia hará que prospere el camino de la santificación.
Fijémonos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está diciendo que como un niño recién nacido desea esa leche materna, así los creyentes, así los cristianos debemos desear la palabra. Y el mismo autor del Salmo 119 lo dejó bien expresado, ¿verdad?, como un poema, ese amor que sentía hacia la palabra. Pensemos que la Biblia no es un mero registro de lo que Dios hizo o habló en el pasado. No es un mero registro. La palabra es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. O segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17. Toda la escritura, ¿qué es? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Vamos al texto. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Así pues, tanto para el liderazgo de Josué como para su vida, el conocer y meditar la palabra debía de ser primordial, precisamente para que no hubiera desvíos ni a izquierda ni a derecha. El cumplirla, el retenerla en el corazón y en la mente, el enseñarla a los hijos, a las siguientes generaciones, tal como enseña Deuteronomio capítulo 6, es lo que haría prosperar y ser bendecido tanto Josué como el pueblo. Y es tan importante la palabra que constantemente la propia palabra llama a su meditación y a su obediencia. Ya podemos ir al Antiguo Testamento, ya podemos ir al Nuevo Testamento. Nos avisa de ello toda. Dios precisamente estaba insistiendo a Josué que no olvidara su palabra porque ella es vida que alimenta el alma. Así que, como conclusión, Josué fue un hombre llamado a una misión, como fue el guiar al pueblo en su entrada a la tierra de la promesa y posteriormente conquistarla. Pero para ello, ¿qué tuvo que hacer? Aprender y ser capacitado durante 40 años al lado de Moisés. En el último tiempo de la vida de Moisés se le dio a conocer al pueblo el designio de Dios en cuanto a que Josué fue el ayudante de Moisés para en un futuro liderar al pueblo, ese liderazgo que ahora ha llegado. Ese momento que ha llegado, habiendo sido capacitado, tomó el difícil reto Josué de liderar a todo un pueblo que en las generaciones anteriores había sido rebelde. Sabemos que Dios no necesita a nadie para llevar su obra ni para extenderla, pero le place en usarnos para tal fin. Y eso tiene dos aspectos importantes a no olvidar. Uno, como hemos dicho, que es un privilegio que al mismo tiempo conlleva una responsabilidad, pero otro es que en el camino del liderazgo aparecen conflictos, incomprensiones, murmuraciones, de modo que se ha de ser consciente de las implicaciones que ello supone, porque no es al principio de un ministerio, sino que es a lo largo de todo un ministerio, donde aparecen estos, tristemente, conflictos. Así que hay que esforzarse, como le dice Dios a Josué, y ser valiente, Josué tenía razones para esforzarse en obedecer a Dios y cumplir con su llamado. Y estas razones las podemos resumir en cuanto a 6 aspectos. Primero, tenía la promesa de Dios. Después tenía la victoria segura. Tenía también la ley, la palabra.
tenía la guía de Dios. En quinto lugar, tenía la presencia de Dios y por último, tenía el sustento del poder de Dios. Y ante toda esta dimensión, Dios le reiteró que no dejara de guardar su palabra, de meditarla, de memorizarla y ponerla en práctica. Pero además también le reiteró por 4 veces que se esforzase y fuera valiente. La promesa de Dios, por tanto, estaba en él, una promesa atemporal, la cual la hemos recibido todos sus hijos de todas las generaciones. Y esta promesa es la que encontramos, por último, en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Él nos bendiga.